Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp 091-525252. Volvemos con Por Decir Algo aquí en Radio Mundo para seguir hablando de cosas, en este caso de fútbol, puntualmente. Sigamos hablando de fútbol, bastante lo hicimos en el primer bloque, pero vamos a recibir en este caso a un invitado, a nuestro entrevistado del día de hoy, que es un entrenador joven, que ha caminado mucho ya igualmente en clubes muy importantes, no solo de nuestro país, y que en este momento está en México. Estamos hablando de Martín Varini, y vamos a hablar con Martín Varini sobre fútbol, sobre cosas y sobre la actualidad de lo que está viviendo en Juárez, en la ciudad Juárez. Martín, un gusto, un placer enorme recibirte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día para nosotros, buenas tardes para ustedes, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo va la cosa ahí en Juárez? Y cuando digo esto, estoy preguntando no solo cómo va la cosa con el Club Juárez, sino cómo va la cosa en la ciudad. Bien, muy bien, muy bien. La verdad que estoy desde noviembre acá, el cuerpo técnico llegó luego en diciembre, ya hace varios meses, y la verdad que muy bien, muy bien. Nos hemos llevado una impresión muy buena de la ciudad, principalmente, entiendo un poco por dónde viene la pregunta, por toda la fama que tiene y lo relacionado a la inseguridad que es manifiesto. La verdad que nos hemos llevado una sorpresa muy grata porque se ve una ciudad muy tranquila, se ve una ciudad fronteriza, sí, con mucho movimiento, pero súper tranquila para vivir en familia, en el día a día, para trabajar muy tranquilo. Así que desde ese lugar, que por ahí era la mayor duda mismo nuestra a nivel familiar, traer a la familia y demás. Después sí, claro que no es una ciudad demasiado linda en cuanto a aspectos estéticos o geográficos. Estamos en el desierto, obviamente, entonces a veces el clima se vuelve un poco duro, pero no, muy bien, la verdad que muy contento de estar acá en Juárez. Martín, muchas veces cuando llegan, por ejemplo, periodos de paz o momentos de cambios, se habla mucho de alguna transferencia y se menciona que tal o cual jugador, por ejemplo, está definiendo cosas familiares para ver si se mueve o no se mueve. Y en general, siento que el público, y capaz que yo en alguna ocasión también, como que no terminamos de saber cuánto pesa eso. Siempre pensamos que, bueno, si a un jugador, o también puede ser un entrenador, por supuesto, bueno, es un cuadro que es un buen cuadro, ¿por qué no va a ir? Por la familia, porque si le ofrecen, yo qué sé, ir a un cuadro grande, debería ir automáticamente. ¿Cómo es en tu caso y cuál es el peso realmente que tiene a la hora de incluir el plan familiar que por lo menos afuera muchas veces parece como que yo siento que lo menospreciamos a la hora de pensar en la carrera de un deportista, de un entrenador? Sí, sí, a ver, yo creo que puede ser una menospreciación. También a veces entrenadores, jugadores intentamos ser un poco reservados en cuanto a la vida personal, entonces tampoco es que se pone muy en manifiesto a la hora de exhibir los argumentos para tomar una decisión. En el caso mío, yo creo que también depende mucho de la edad y el momento de la vida de cada uno. Mi primer salida al exterior había sido como jugador allá por el 2013, unos meses, entonces era un chiquirín, no había mucha decisión que tomar. Después como entrenador fue en 2022 cuando me fui a Cruzeiro con el Papa, donde ahí yo estaba en pareja, no tenía hijos, entonces también fue una decisión bastante fácil, a moverse con la familia, o sea, en este caso con mi novia en ese momento, esposa actual. Cuando nos fuimos a España fue igual, fueron movimientos rápidos porque uno anda bastante ligero de equipaje. Ya en 2024, el año pasado, mi esposa está embarazada, entonces para nosotros cuando volvemos de Paranaense y tenemos que tomar la decisión de aceptar distintas propuestas que podían aparecer sobre fin de año, sí que esta vez tuvo un peso muy grande la familia. En el caso nuestro, como ya lo he dicho en otras entrevistas, también era un tema de las fechas en las cuales nosotros podíamos bajar por el embarazo que terminó siendo el 4 de enero. Entonces, bueno, había que decidir sobre noviembre.
muchas ofertas que habían o inicios de conversaciones sabíamos que se iban a terminar de dar sobre fines de diciembre, enero, como son todos los mercados. Entonces yo en ese sentido me tuve que apurar un poquito a elegir, pero súper convencido de que Juárez era un proyecto muy lindo para todo nuestro cuerpo técnico. Entonces, nada, pero sí que esta vez la decisión de venir a Juárez tuvo un peso familiar muy, muy importante. ¿Cómo es la primera división de México, Martín? Se habla mucho sobre las características, las condicionantes económicas, la grandeza de algunos clubes también, en términos nacionales en México y términos continentales, pensando más en CONCACAF. ¿Cómo es desde Juárez? ¿Cómo ves la Liga Mexicana? Sí, a ver, a mí me han preguntado mucho y yo suelo generalmente compararlo con la brasilera, que es de donde vengo, y creo que son dos ligas muy parecidas en cuanto a esto que decías vos. Hay muchos equipos grandes, estamos acostumbrados nosotros en Uruguay, bueno, tenés los equipos grandes más tres o cuatro que compiten, pero está muy marcada la diferencia. Mismo en España que me tocó trabajar, hay muchísima diferencia entre los dos, top 3 4 y el resto. Y ya cuando en Brasil me tocó primero en Cruzeiro y luego en Paranaense estar en una liga donde tenés 10 12 equipos grandes de verdad, que cada equipo tiene millones de hinchas, tiene un presupuesto increíble y tiene jugadores de mucha calidad. Eh, Llegar a México y es muy parecido porque si bien América viene dominando los torneos ya con un tricampeonato, empezás a nombrar equipos como es Cruz Azul, Tigre, Monterrey, Chivas, Puma, Pachuca, Toluca, y son todo equipos que contratan jugadores europeos, que tienen entrenadores de un nivel increíble, que tienen mucho poderío económico, y cuando querés acordar es una liga de 18 equipos donde tenés 10 12 equipos muy pesados. Entonces, nada, creo que a nivel de América, la MLS por ahí es la que nosotros desconocemos un poquito, que yo ahora estando un poco más cerca la empiezo a conocer más, pero creo que Brasil y México hoy por hoy están bastante despegadas del resto. Entonces, nada, para mí es muy lindo estar en una liga tan competitiva, con jugadores de tanta jerarquía, entrenadores de tanto nivel también. Y bueno, para los que nos gusta competir, poder estar acá, competir, hacerlo bien, sentir que uno está pudiendo desarrollar bien su trabajo, genera mucho orgullo y es un desafío muy lindo. ¿Qué desafíos implica en la instalación de tu modelo de juego? Más que la instalación, el desarrollo del modelo de juego, digamos, considerando los jugadores que tenés, el contexto de la liga, todas las particularidades que hay ahí. ¿Cómo venís trabajando con eso? ¿Lo has podido implementar? Sí, muy bien, muy bien. A ver, dentro de, como mencionaba inicialmente, además del aspecto familiar, otro de los aspectos que para mí era muy importante era poder ir a un equipo que tuviese un proyecto que iniciara de cero o que por lo Ujú. menos pudiera eh, tener un tiempo para trabajar, para poder hacer una pretemporada, para poder elegir el plantel. Y la verdad que nosotros acá nos hemos encontrado con un proyecto que se ha brindado mucho hacia nosotros, hacia la libertad de poder trabajar, de poder hacer. Es verdad que hemos mantenido casi 90% del plantel del año pasado, no fue que hicimos contrataciones nosotros, sí que vinieron dos o tres jugadores, pero en líneas generales era el plantel que ya había, pero un plantel donde nosotros entendíamos que podíamos llevar adelante nuestra idea de juego y la verdad que así ha sido, desde pretemporada hasta hoy que estamos en la fecha 14 del torneo. La verdad que la identificación con el equipo, con la forma de jugar, viene siendo excelente. Obvio que, como decíamos anteriormente, es una liga súper competitiva y nosotros principalmente no somos de los equipos con mayor presupuesto en infraestructura, en historia. Entonces, venimos de los equipos de abajo, pero realmente estamos pudiendo competir muy bien, en base un poco a esta identidad de juego que el equipo tiene. Bien, impecable. Entonces, bueno, yo me imagino lo que debe ser el fecha tras fecha del fútbol mexicano y es como una cosa de que siempre está jugando en un estadio imponente. El otro día miraba algunos goles de la B y Dorados de Culiacán estaba jugando en un estadio que parecía, no sé, eso me imagino que debe ser estimulante también, porque al final uno lo que le gusta es el fútbol, pero todo ese entorno que se genera y la mediatización que tiene y todo lo demás, supongo que genera un estímulo distinto, ¿no? Sí, sí, es muy lindo. Nosotros ahora venimos a jugar en el Jalisco contra Atlas. Nos ha tocado jugar en cancha de Tigre, de América, y realmente son estadios imponentes. Es una cultura muy americana que se tiene acá del show, ¿no? Se hace el gol, se apagan las luces del estadio y se genera todo un entorno, la verdad que muy bueno. Es verdad que yo al venir un poco de la liga brasilera, no es que sentís un poco la diferencia de la pasión con la que se vive. Acá por momentos es un poco más frío, mismo en el día a día, en la calle, es como que una cultura un poquito más fría.
pero sí que todo lo que es relacionado a la infraestructura y a los estadios y al nivel de los campos de juego es increíble. ¿Y cuál es la percepción que tiene el fútbol mexicano de sí mismo, digamos, del lugar que ocupa y del lugar que quiere ocupar? Porque por lo menos para alguien de mi generación, que estoy casi en los 40 años, en algún momento parecía medio natural que México se convirtiera en una potencia continental, con cuadros siendo campeones de América, en aquel momento competían, y con su selección, bueno, básicamente definiendo la Copa América, peleando... Pasando el quinto partido. Sí, digamos. peleando cada vez más arriba en un mundial. Eso en resultados, por lo menos a nivel continental, no ha sucedido ni a nivel mundial, aunque haya elevado el nivel esto que estás contando vos. Pero ¿cuál es la percepción que tiene de sí mismo el fútbol mexicano sobre el lugar que tiene y sobre el lugar que puede ocupar, digamos, en el mundo? Sí, yo creo que como pasa en los grandes países que tienen un mercado interno tan fuerte que muchas veces no, es difícil y es muy clara la comparación cuando nosotros venimos, por ejemplo, de Uruguay, que al ser un mercado interno tan chico estamos todo el tiempo mirando para afuera, para Argentina, para Brasil, para Europa. Tuve la misma sensación en Brasil, son mercados tan grandes que el consumo interno es tan poderoso que muchas veces no tienen ni la ambición ni la necesidad de mirar mucho para afuera. Y esto específicamente, y es obviamente una generalidad, ¿no? Pero muchas veces ves transferencias que se dan de 5 o 6 millones entre equipos mexicanos, Claro. jugadores mexicanos que tienen, no es que, a ver, en Uruguay nosotros tenemos la motivación de salir afuera por la gloria y también por poder crecer de forma económica. Acá la parte económica, el mercado interno ya está sustentado, entonces no se percibe esa ambición de ir a Europa. Sí, claro que hay jugadores que tienen esas ganas y esa hambre y hay por algo hay mexicanos en el mundo y que lo hacen muy bien. Pero realmente es como una sensación de que el mercado interno es muy autosuficiente y la verdad, a ver, ellos se perciben y yo creo que es una liga de muchísima calidad. Después, sí, a nivel de selecciones podrían competir mejor, peor, también hay cuestión de rachas generacionales, de momentos. Acá se habla mucho que hoy por hoy no es un gran momento de la selección a nivel generacional. Yo estando adentro te digo que hay muy buenos jugadores, la verdad, la liga, como te decía, para mí las principales de América y vos ves la calidad de jugadores que hay, obviamente muy reforzado por el tema de extranjeros, ¿no? Pero en definitiva el producto interno termina siendo muy, muy bueno. Y en esto que vos decís de que del estímulo permanente a la liga local y el hecho de que haya muchas motivaciones para permanecer en ese mercado interno mexicano y no tantas para irse, o las suficientes en eso como para que uno no tenga la ambición permanente de irse al Mm. fútbol europeo para crecer. Por ejemplo, en el pensamiento general, en la estrategia más vinculada a la selección, en la búsqueda del desarrollo del futbolista mexicano, de que crezca en el nivel competitivo permanente todo el año para que después la selección sea mejor, ¿lo piensan también desde ese lado? ¿Hay un estímulo a que el jugador se vaya o le prestan tanta atención a la liga y a que la liga mejore que al final es cada vez menos el estímulo para que salgan a Europa? Sí, a ver, yo lo que sí veo claro es cómo ellos se han preocupado por desarrollar el talento mexicano. Un poco creo que como, a ver, una medida un poco proteccionista de tantos extranjeros. Acá se puede contar con 9 extranjeros, creo que en el plantel, pero 7 en campo. Es un número alto si se piensa a veces con otras ligas y eso hace que muchas veces, por ejemplo, hay una regla de los sub-23, que los equipos deben cumplir tantos minutos de sub-23 como hay en otras ligas, sé que la chilena también lo tiene y otras más que no conozco, que intentan proteger un poco esto de que haya jugadores mexicanos jóvenes jugando en la liga. Es verdad que se nota una diferencia a veces del jugador joven, como que tarda un poquito más en madurar el jugador mexicano. Por ejemplo, acá se juega la sub-23 y hay jugadores con 21 o 22 años jugando en sub-23, cuando Claro, por ahí nosotros estamos acostumbrados en Uruguay que con 21 o 22 no estás jugando, o vas a jugar a la B, a la C, o te dedicas a otra cosa, es como que el jugador madura antes. Entonces, sí, es verdad que yo lo veo el tema de la ida a Europa, la veo más como eso, ¿no? A veces termina siendo por una eh, ambición más deportiva y profesional, que está buenísima de jugadores o que tienen grande talento, pero después ves crack o jugadores muy buenos que juegan toda su carrera en México por lo otro que te decía, porque no tienen el estímulo económico de salir, y eso evidentemente que puede repercutir un poco en el crecimiento de ese jugador. Y por lo tanto también entiendo que le pone, no sé si decir un techo, pero algo parecido a un techo al nivel de selecciones, digamos, Sí, sí, porque... sí, sí, porque es clave poder competir, obviamente que a otro nivel, con otras nacionalidades, sí, eso seguro que termina pasando. ¿Y hay alguna, no sé si a nivel hinchas, dirigentes, jugadores
o en alguno de esos ámbitos una sensación de estaría bueno que eso pase? Pienso, por ejemplo, no sé, en algún hincha o hinchas que digan, che, qué bueno la CONCACAF, pero estaría lindo jugar la Libertadores de vuelta y ver si no podemos ganar esa final que nos fue esquiva como 3-4 veces. Creo que por lo menos 3 veces recuerdo mexicanos en finales. La última fue la de Chivas con Inter en el 2010. No, fue la última. Sí. Y la de River. Azul Está bien. también, ¿no? Después tuvo la sudamericana de. No, pero tenés razón. La de River. Tigres River, ¿no? Tigres River. 2015. Esa fue Libertadores. Libertadores, ¿no? sí. Digo, nada, más allá de los casos concretos, digo, esa idea de. Pero estaría bueno también ir a buscar a otro lado esa competencia. Bueno, yo justo lo hablaba el otro día, esta misma conversación la teníamos con Tomás Campo, que es el entrenador institucional del club, digamos, que jugó internacionalmente por México, jugó en Cruz Azul contra Boca, aquel partido famoso en la Bombonera, de Libertadores, y hablábamos de eso, de que era lindo cuando los equipos mexicanos, yo creo que mismo para la Copa Libertadores, porque hoy yo veo acá la liga esta y ves a América con jugadores de selección, porque la realidad es Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, jugadores de millones, de León con James Rodríguez, jugadores de todas selecciones, entonces obviamente que elevaría el nivel. La verdad es que no se me ha manifestado mucho, más allá de esta conversación puntual con otra gente. Yo te digo, yo los veo a ellos muy enfocados en su mercado interno, ¿viste? No sé, en el caso de Chivas, que solo puede jugar con jugadores mexicanos. Y claro, y a veces pagan fortuna por contratar jugadores mexicanos, capaz que estarían jugando en Europa, pero los traen para jugar acá porque ellos solo se pueden abastecer allí. Entonces, no se ve tanto esa cosa de mirar para afuera, sino más para adentro. Bien, sí, pienso también que la Copa Libertadores mismo extraña un poco a los equipos mexicanos, porque hay un dominio brasilero importante y Argentina trata de disputarle de alguna manera, pero después hay un escalón que no estamos pudiendo salvar, y la verdad que se hace menos atractiva también la Copa Libertadores cuando se vuelve, no quiero decir casi un mercado interno brasilero, pero bueno, la verdad que en los hechos termina teniendo algo de eso. No, pero aparte, eso sin duda, como te decía, por ver el nivel de equipos que hay acá, por ver la jerarquía de jugadores que hay. No sé, Monterrey juega Canales, que estaba hace un año capaz que jugando dos en Europa, en España, en Primera División, haciéndolo bárbaro, Lucas Ocampo, o sea, sin duda que la Libertadores se volvería mucho más atractiva. Y después, en relación a eso, a los brasileros, me pasó estando en Paranaense muchas veces, que nos tocaba disputar series de Sudamericana y terminaba siendo muchísimo más fuerte el campeonato interno que cuando te tocaba jugar, no sé, nos tocó con Cerro Porteño, que son equipos grandes de América, pero vos ves el nivel que hay dentro de Brasil y la verdad, está varios escalones despegados. ¿Y qué hay de eso de que les importa más el Brasileirao que todo lo otro? ¿En qué dimensión es eso desde adentro? Y mirá, sí, hay parte un poco por eso. Nosotros la experiencia en Brasil fue muy buena, fue corta en el tiempo porque fueron 3 meses, pero jugamos muchos partidos, jugamos 20 y pico. En general hicimos una muy buena campaña con un 52-53% de los puntos, creo que para Brasil es muy alto. Pero fíjate que nosotros un poco terminamos saliendo, por lo que dice el club, por justamente el Brasileirao, cuando en realidad en Sudamericana habíamos pasado a Cerro Porteño, habíamos pasado a Belgrano, habíamos ganado el partido de ida con Racing, fíjate que después termina siendo campeón, y por ahí después de un par de empates en el Brasileirao, la directiva terminó decidiendo que saliéramos. Entonces fíjate el peso que para ellos tiene. La realidad es que en el Brasileirao es súper competitivo. Es como te decía acá en México, tenés 12, 13 equipos que son top. Entonces, claro, por algo todos los años se dan descensos de equipos grandes, todos los años se dan equipazos que bajan porque es muy, muy, muy agresiva la competencia. En estos años que llevas como entrenador principal, Martín, este cambio de países ha alimentado de alguna manera tu modelo de juego, tu forma de trabajo, es decir, te vas de Brasil y decís, mirá, esto lo tengo que tener en cuenta, y te vas a México y aprendes otra cosa. ¿Cómo se va haciendo esa especie de multiculturalidad futbolística? Sí, sin duda, eso sin duda, es una de las mayores riquezas que te da el hecho de poder pasar por los distintos países. Y yo ahí te voy a agregar Uruguay. Para mí Uruguay es un país que te genera un aprendizaje muy grande, porque cada país tiene su característica distintiva y vos como entrenador tenés que adaptarte para poder competir, tenés que entenderlo rápido. Obviamente que lo ideal es investigarlo cuanto antes para que no te cuesten puntos de inicio. Pero sí, cada liga tiene su característica, distintos sistemas
tácticos que son un poco más preferidos o estilo de marcación. La Liga Española lo mismo, no es lo mismo Primera División que Segunda División de España. Cada competición tiene ahí su vueltita de tuerca. Obviamente que es fútbol en todo lado y vos siempre lográs imponer tu idea, pero con matices lógicos que tenés que tener esa capacidad. Y sobre todo después a nivel cultural, la gestión, ¿no? Que eso para mí es lo más importante, poder llegarle a un grupo. No es lo mismo, a mí el año pasado me tocó iniciar en Defensor, no es lo mismo un grupo de fútbol, jugadores uruguayos, que conocía a la Mara Lloría, que mucho había compartido con ellos, a pasar a Paranaense con un capitán como Fernandinho, que jugó 10 años en el mejor equipo del mundo, a jugadores como Thiago Leno, Pablo Nicao, que hace 8 años que están en la institución y han ganado todo. Y ahora venir a Juárez con una cultura mexicana totalmente diferente, un club que viene de años pagando la multa, que sería el descenso en México, donde tenés que un poco cambiar la mentalidad. La verdad es un desafío grande, muy lindo, es lo que más me gusta de esto y bueno, y creo que venimos en el buen camino. Estamos con Martín Barini, técnico uruguayo de Juárez. Dijiste, la gestión es lo más importante, y cuando decís lo más importante, decís de verdad lo más importante, por ahí es más importante que cómo voy a preparar el partido, que no sé, que cómo hago el scouting para el mercado de pases. ¿Qué lugar le das a eso de cómo me enfrento a un plantel? Mirá, es difícil asignar porcentajes, ¿no? Porque ahí es muy, la verdad, muy subjetivo. Pero yo sin duda que le doy un peso muy grande y si me apurás, mayoritario frente a los otros aspectos, que igualmente son muy importantes. Pero eh, creo que es un poco la evolución que los entrenadores vamos teniendo. Uno cuando se recibe, empieza a trabajar, está enamorado del modelo de juego, de la táctica, de la metodología de entrenamiento, de los sistemas, de los movimientos. Y la verdad, yo como entrenador me considero que tiene un peso muy grande dentro de lo que es mi libro de herramientas, digamos. Pero después uno empieza a ver que en realidad si no le llegás al jugador, si vos no lográs convencerlo, todas tus ideas terminan, porque vos no jugás y los que juegan son ellos. Entonces ahí es donde empieza la gestión, ahí es donde empieza la gestión para lograr convencer al plantel de jugadores de que crean en tu idea, de que confíen, porque muchas veces no va a salir y ellos tienen que seguir intentándolo para que la idea se vea, si no, pasan a ser decisiones individuales de jugadores dentro de un campo, como a veces se dan equipos que los entrenadores no logran plasmar su idea. Después tenés toda la gestión de lo que es el entorno del equipo, las áreas de trabajo, gente que estás en el día a día, que vos necesitas que se alineen a tu idea porque van a necesitar convencer al jugador. Vos, cuando te enfrentás en entornos que yo lo vi muy de cerca y para mí va a ser un máster en esto con el Papa en Cruzeiro, un equipo con, no sé, 10 millones de hinchas. El entorno que genera ese club es increíble y vos cómo hacés para alinear a toda la gente a que esté enfocada y que pueda acompañarte. Lo viví en Paranaense ahora, entonces, la verdad, yo creo que toda esa parte que yo le llamo gestión, pero que obviamente que es muy, muy, muy específica de muchas áreas diferentes, es lo que a vos te permite poder, sí, todas tus ideas y todas tus buenas teorías, poder llevarlas a la práctica. ¿Y cómo aprendes eso? Es decir, hay una formación, me imagino que formarse en actualizaciones de modelo de juego, o ver cosas que están aplicando otros entrenadores o cómo entrenan, tiendo a pensar que debe ser relativamente fácil en términos de que debe estar al alcance poder hacerlo, poder conversar. ¿Cómo te formás en gestionar un plantel o gestionar un entorno? A los Y golpes. bueno, es que Por la cara sí, te es veo muy, que a los golpes. no, lo que pasa es que es muy como decís vos. Una vuelta escuchaba a Guardiola decir hace varios años, entre el entrenador de tercera división y el de primera no hay mucha diferencia en cuanto al conocimiento del juego. Y la verdad es así porque hoy la información está, es cuestión de sentarse, de estudiar, de mirar, de analizar y esa información está y no hay mucha diferencia ahí. Por eso a veces me acuerdo, yo en su momento veía a veces análisis que se hacían de partido y herramienta y flechita y dibujo, está bien y es bárbaro, pero en realidad la esencia no está ahí, la esencia está en esto que te decían, vos cómo haces para gestionar, y ahí no hay secreto, ahí la verdad que es del feeling, es de la personalidad de cada uno, es del temperamento, son muchas situaciones que son instinto, es olfato, es liderazgo, obviamente, sí, y bueno, ahí obviamente que uno se puede preparar, estudiar, capacitarse en todo lo que es gestión y liderazgo, pero bueno, yo la verdad que he tenido la suerte, como te decía, de hacer un máster con, para mí, un gran gestor como lo es el Papa, que ha logrado muchas cosas en su carrera en base a una capacidad de liderazgo enorme. Y bueno, estar 2 años con él, mirándolo, viendo cómo actuaba, cómo se movía, qué decía, qué no decía, con todo lo que yo traía también y mi distinta personalidad que hace que seamos cada uno diferente, pero
pero sí, obviamente que eso a mí me ayudó mucho a entender un poco de qué se trata este negocio del fútbol, este mundo del fútbol. Y es lo más lindo, que no hay una receta. Por eso no todos son Guardiola, por eso no todos son Claro. Mourinho, porque es difícil. Y ahí yo creo que es donde está la diferencia entre los cracks de verdad, los que logran hacer a jugadores peso pesado que te hagan caso. Es difícil en el fútbol con el ego que hay, con cómo se trata el jugador. Es difícil hacerlos que te crean, hacerlos que sean humildes, que sean compañeros. Es un desafío lindo. A mí me encanta, la verdad que todo lo que es el liderazgo me apasiona mucho. ¿Ha seguido desde ese lugar todo lo que ha sucedido con la selección uruguaya, por ejemplo, en este último tiempo, que tiene que ver mucho con eso también? Me imagino que sí. Sí, 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 lo sé. Sí. Puede efectivamente una serie de situaciones de relacionamiento, más allá de lo que de los detalles, efectivamente estropear, por ejemplo, un proceso. Sí, sí, sin duda, sin lugar a duda. Puede estropearlo, también a veces entender de que hay distintos tipos de liderazgo y que a veces, esto que te hablaba de las culturas, hay liderazgos que en una cultura funcionan, y acá no es cuestión de poner nombre y no hablo específicamente de Bielsa, que es un entrenador que yo le tengo una admiración terrible, pero en otros países vos hablas con jugadores que te cuentan en la Liga Italiana, en la Premier, vos, y cómo es este y cómo entrena, y capaz que hay uno que dice, vos, este es un sorete, pero eso en esa liga, con esa cultura, hace que funcione y que eso, que el juego rinda. Entonces, esto es lo lindo, que no hay secreto. Yo sí creo cuál es el secreto, por lo menos que me ha funcionado a mí y que he visto en otros grandes líderes, ser auténtico. Como uno es, uno tiene que liderar. Cuando uno intenta cambiar su forma, cuando uno intenta aparentar, el jugador de fútbol en eso es el ser más inteligente del mundo. Entonces te capta enseguida, te deja de creer y ahí estás muerto. Bueno, tengo más preguntas para hacer, pero lo que no tenemos es tiempo en Sí. este caso, Mm. así que quedará para la próxima. Igual una muy cortita puedo Sí, hacer. podés Muy hacer, cortita Santiago, y ya no se seré fue. despedido Bueno, en este caso. La No, gestión nuestra es un desastre, por lo visto. Sí, sí, Porque ahora hay un operador, un productor, todo el gente. mundo muy Bueno, enojada pero, con nosotros. Digámoslo, Muy enojada con digámoslo nosotros. directamente. Se ha planteado, Martín, como una suerte de disyuntiva ahí sobre el fútbol brasileño, por qué la selección no tiene todo el éxito que tenía antes, y se hace como una contraposición entre el juego de posición, digamos, lo más simétrico, lo más posicional, todo eso, y el juego más funcional, el juego más de cercanía. Hay gente que dice que el fútbol brasileño perdió su identidad a partir de la imposición o la incorporación de algunos elementos del juego de posición más europeo. ¿Vos en qué lugar te pones ahí? ¿Vos que estuviste adentro, qué te parece? ¿Te parece que es un bolazo? ¿Te parece que son complementarios? ¿Cómo incide? Mira, me tocó ver la selección de Tite en el Mineirao, me acuerdo, en vivo, y la verdad, a mí me fascinó esa selección. Fue previo al Mundial pasado, y la verdad, tenía un orden bárbaro. Si hablamos de juego de posición, había un orden claro del posicionamiento de los jugadores, y para mí fue increíble. La selección jugaba muy bien, y yo creo que ese Mundial también a Brasil se le escapa por detalles, ¿no? Ujú. Después vi a Brasil de Diniz, con un juego totalmente aposicional, con Claro. esa forma que él tiene de Es que gestionar desde y de Diniz jugar. como que se empezó a discutir mucho eso, ¿no? Por esa Sí. cercanía El tema de Diniz es que él en Fluminense también lo enfrentamos con el Papa, y era increíble lo que le hacía. Terminó saliendo campeón de América, pero con mucho trabajo, con jugadores que estaban muy acostumbrados a hacer lo que hacían, y a mí me encantaba también. Era algo totalmente distinto a lo que nosotros hacíamos, pero era espectacular porque estaba muy bien hecho. Yo creo que después en la selección, ese tipo de juego sin trabajo es difícil porque es muy diferente a lo que se hace hoy en día. Yo hablando aparte un poco con muchachos cuando estaban paranaenses, gente de adentro, de hecho, la selección fue a entrenar al predio nuestro, tuve una charla con Dorival, o sea, fue una experiencia muy linda, y ellos lo que manifestaban un poco es desde la salida de Neymar, con todas las cosas que pasó. Hubo una falta de un liderazgo fuerte que marcara el camino. Entonces han surgido muchos talentos jóvenes que están un poco viendo ahí cómo se acomodan, cómo logran ejercer un liderazgo. Son procesos, yo creo que las selecciones sufren. Argentina lo sufrió durante un tiempo atrás, hoy está en otra faceta, y bueno, yo no tengo duda que Brasil, en un par de años si le logra dar estabilidad a un grupo de trabajo, sobre todo un cuerpo técnico, yo creo que va a volver a conquistar las cosas, porque el talento que tiene, la capacidad de sacar jugadores es increíble. Y no creo que pase por un tema de si es juego de posición, si es juego aposicional o funcional. Yo no creo que pase un poco por ahí, sino creo que pasa por un tema de rachas, por un tema
liderazgos que van saliendo y hasta que entra uno nuevo y que logra establecerse, bueno, a veces cuesta un poco los rendimientos. Gracias, Martín. Un placer. Queda para la próxima todas las otras preguntas que tenemos. Muchísimas gracias. Vamos arriba. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM.